Hablemos de San José, hablemos de, como decía el Papa, mira, ya te haciendo, el padre Facu, como decía el padre Facu, hablemos del Papa, de Francisco. Él lo traía con su San José dormido, que es una de sus estatuas o de sus imágenes que él siempre nombra, se nota que la quiere mucho. Sí. Hablemos del Papa y de San José, y para eso ya estamos conectados con el padre Julio Meredith. Bienvenido, padre Julio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Buenos días, Julio. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo andas? una alegría tenerte nuevamente para hablar de eso, ¿no? Francisco y San José, él lo tiene muy cerca a San José de su corazón, guiándolo en su camino. ¿Cómo lo ves vos? Sí, y en muchos detalles copia a San José. San José es un hombre sin palabras, por lo menos en el Claro. Evangelio, por supuesto que habrá hablado, pero que sobre todo habla por los gestos. Ujú. Y a mí siempre me impactó en el Papa Francisco, desde que lo conozco hace tantos años, que él habla y habla muy bien y escribe muy bien, pero lo que más impacta de él son esos pequeños gestos, como decía la Madre Teresa, con grande amor, ¿no? Él tiene esos gestos de golpe, decidido, que cuesta a otra persona hacerlo, sobre todo con el necesitado, con el pobre, con una necesidad que le presentan, inmediatamente reacciona, ¿no? Claro. Eso sí me impactó de él. Y creo que por ahí va un poco la devoción tan grande que él tiene a San José. Como decían ustedes recién, él tiene esa imagen Ujú. de San José dormido, el sueño de San José, una imagen pequeña, que después se han hecho muchas réplicas. Hay unas réplicas muy lindas ahora que se han hecho de esa imagen, ¿no? Y él, como decía recién Facundo, bueno, él, Jorge o el Papa Francisco, siempre fue un tipo también, junto a los gestos, de una hábil forma de discernir, ¿no? Mira, Sí, que la mamá de San Ignacio, pero bueno, todos hemos mamado a los jesuitas más que claro, menos. La cuestión de decir, oye, para alguna que ver, lo aplican y otros no lo aplicamos, claro. no sabemos aplicarlo, o no nos damos el tiempo, no tenemos esa gracia que tiene él, ¿no? Que tiene Francisco. Y lo que decía recién el padre Facundo es muy interesante porque casualmente José viene de ese momento de gran perplejidad, ¿no? Que es que su enamorada está embarazada y entra en él la sospecha Claro. que había en cualquier novio, ¿no? Y sí. Ujú. Entonces, con esta sensación llega en ese momento del sueño donde Dios le revela la encarnación de su Hijo Jesús. Y ahí ese dolor que él sentía se transforma entonces en un gran gozo, porque yo supongo que él sintió un gran dolor. Yo me acuerdo siempre, eh, hace muchos años ya, una película de Pier Paolo Pasolini, Ujú. que era comunista, un gran cineasta italiano. Digo lo del comunista porque es interesante. Juan 23 había abierto las ventanas de la iglesia y las puertas para que nos vean y salgamos y también entre el mundo en nosotros. Claro. Y sí, según lo que yo una vez escuché en aquella época, en los años 60, Pasolini se sintió muy impactado no solamente por las palabras del Papa, sino por el gesto que esto significaba. Ujú. Y hizo una película que se llama El Evangelio de Mateo, que Ujú. es en blanco y negro, sin actores profesionales, sino con actores de los pueblos, de un pueblo de Italia, y hecho ahí en Italia, y él muestra esta escena cuando San José llega y la ve, y María baja los ojos, y José la mira, pero la mira con mucha ternura, pero expresa también esa ternura un gran dolor, y se va, caminando solo, y después viene la escena del reencuentro cuando Dios le ha revelado por el sueño que será la madre de Salvador. Y creo que ahí es esa transformación que hay entre el dolor y el gozo, ¿no? Claro. Que es cruz y resurrección, que en el fondo está marcando nuestra vida. Y él discierne ahí que realmente esa es la voz de Dios y que va a ser la voluntad de Dios. Ujú. Claro. Y entonces a partir de ese momento él lo asume y se hace custodio no solamente de María, sino de Jesús, que va a ser el descendiente de David, por lo cual también de algún modo él hereda ahí
cierta plenitud del reinado de David como custodio del pueblo, ¿no? Claro. Así Claro. que podríamos decir que de golpe este hombre tan bueno y tan justo se convierte en custodio de María, de Jesús y de la iglesia que es Claro, el y pueblo de de Dios, la toda ¿no? claro, yo estaba pensando hoy en San José temprano, me acordaba de unas palabras que le escuché una vez decir a Luis Francisco, el cardenal Bergoglio, que él decía, bueno, eso que vos decís, padre, San José se pone al servicio de la iglesia a partir de esa situación que le sucede. Y en el cuidar y acompañar a María y fundamentalmente a Jesús, aparecen seguramente en Jesús muchos rasgos de José. La Biblia no los cuenta, vos también lo decías hace un ratito, hay un silencio ahí que no sabemos, pero en ese momento lo que me impactó de Bergoglio era que se preguntaba, ¿y qué rasgos de familiares, ¿no? De la vida de familia de José llevaba a Jesús consigo? No sé, se reía con la carcajada parecida o miraba de la misma manera o trabajaba, agarraba las herramientas de la carpintería como le había enseñado José. Y por otro lado, ¿qué cosas aprendió José de su hijo, ¿no? Del hijo de Dios que él paternó también, que él cuidó. Así que es una cosa muy linda como para rezarla, para pensarla también. Eso es indudable, porque a mí me pasa a veces que viene acá a la parroquia un papá con un nenito, pero ya el nenito de 3 o 4 años no ve que va caminando y camina igual que el Como el papá. papá, tal Sí, cual. Es decir, que gestos, no hay vuelta que darles. Seguramente, yo estoy seguro que todos los gestos de Jesús nacieron de San José. Por eso ponía el acento en la gestualidad de José. Aunque no haya palabra, la gestualidad habla más que las palabras, ¿no? Claro. En esa misma película, hoy me salió que salí con el cine, en esa película de Pasolini, hay un momento que sonríe Jesús, muy interesante, porque no es una cosa forzada. Hay una escena que narra Juan y que se mezcla con otras cosas que tiene que ver algo así con la entrada a Jerusalén, pero la narración es cuando él dice que ha llegado a esta hora, el príncipe de este mundo está condenado y cuando yo sea levantado en lo alto, como es, atraeré a todos hacia mí. Claro. Pero hay un momento que él se emociona. Y esa escena es muy interesante, porque los que entran, según dicen algunos textos, los que van adelante gritando a Jesús son los niños, Ujú. ¿no? O sea, acá la escena aparecen todos los niños gritando y adelante de Jesús que va entrando al templo, y entonces Jesús los mira y siente por un lado que ha llegado la hora, que es lo que dice el Evangelio, pero por otro lado los niños gritándole lo emocionan y entonces le sonríe a los niños y entonces se escucha la voz del Padre que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, ¿no? Pero esa escena de esa sonrisa de Jesús, en ese momento que son como que Él se enternece con los niños, ¿no? Claro. Y bueno, sigamos hablando del Papa Francisco, eh, Francisco tiene una cosa muy fuerte que siempre decía, la ternura, dice, no es una característica de los débiles, Claro. porque uno puede decir, cuando uno entiende mal lo que es la ternura cristiana, nuestra ternura, imagina que es un tipo débil, flojito, que, bueno, que llora por cualquier cosa. No, la ternura es propia del que es fuerte, fuerte en la fe, fuerte en la esperanza. Y entonces se me ocurre que esa ternura de Jesús es la que también mamó de un Claro. José, que Claro. era un tipo fuerte realmente, como lo muestra la vida, que llevó, pero a su vez una gran ternura, ¿no? Eso, por eso me parece que es interesante eso también, ¿no? Y Sí. pensaba, padre, lo que vos decías, esto de la alegría, de la sonrisa que hablábamos recién, también tiene que ver con lo podemos trasladar, qué sé yo, a pensar en la alegría que necesitamos en los tiempos difíciles, volvemos a decir, como dice nuestro arzobispo en la carta pastoral que nos escribió para este año, no una alegría vacua, vana, no algo divertido, ¿no? Sino el ser alegres de corazón para poder compartir las vidas de los otros y acompañarlos con esa alegría también, ¿no? Y eso seguramente un poco viene nos viene de Jesús, pero nos viene tal vez un poco de José.
Sí, seguramente, yo creo que sí, porque no podía haber sobrellevado las dificultades que La llevó, porque situación, también claro. el Evangelio lo presenta siempre a José en situaciones límites, Ujú, porque tiene que aceptar primero lo de María, después que que el niño nazca en cualquier parte, en ujú, un lugar secundario, alejado, pobre, pobrísimo. Después viene el exilio, con todo el claro. temor que significaría eso, ¿no? Ujú. Porque una cosa es narrarlo y otra cosa es haberlo vivido ahí como padre de una criatura. Sí. Después tenemos la escena famosa cuando él se pierde en el templo, ¿eh? Y Ujú. María le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿no? Y Claro. entonces tiene esa estación que muchos seguramente en aquel momento no lo entendieron, lo guardaron en su corazón, ¿no? Pero viendo la alegría que vos señalabas también me parece interesante, bueno, porque el episcopado asumió esto con la carta que mandaron, el mensaje después de la reunión, ¿no? Sí, la Sí, semana Ahí también. pasada. citan, ahí citan al padre Hurtado, a San Mm, Alberto Hurtado. Yo le digo padre porque yo lo conocí como padre Hurtado, no personalmente, Mm. pero yo tuve 2 años estudiando en Chile, en nuestra formación íbamos a Chile. Unos años antes estuvo Jorge, y después estuve yo, ajá. íbamos 2 años, él estuvo 2 años también, él. Y los que nos formaron a nosotros eran las que habían sido vocaciones del padre Hurtado. Mira. Y el pueblo donde estaba nuestra casa de formación ya se llamaba Padre Hurtado. Habían pasado solamente 10 años de su muerte. Así que se hablaba que era un hombre santo, pero bueno, pasaron muchos años hasta que la iglesia lo canonizara. Decía que los obispos, el mensaje igual que el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, pero en este caso lo citan a Hurtado, que dice ahí tiene una frase que dice, en tiempos difíciles no nos tenemos que cansar de amar a los demás y de alegrar sus vidas. La alegría de tantos hermanos que le están pasando tan mal, Claro. ¿no? Tal Así cual. que el amor lleva la alegría del corazón, no hay vuelta que darle. Y No hay José vuelta que dar. amó, seguramente mucho y grande, como lo consideramos nosotros, y debe haber sido un tipo muy alegre. Una alegría que como el mismo, bueno, Francisco y nosotros lo sabemos mucho, pero conviene recalcarlo, no es la euforia, sino que es la alegría de estar en el corazón, de estar haciendo algo que vale la pena, ¿no? ¿Mm? Que nos estamos haciendo cargo de algo que es más allá de nuestro propio yo, ¿no? Que salimos de nosotros, ¿no? Tal A cual. mí me parece que esto está en San José y bueno, se ratifica aquello que decía San Pablo, no sean alegres en la esperanza, ¿no? Ujú. La alegría va muy unida a la esperanza, ¿no? Que Totalmente. no es utopía, es otra cosa. La esperanza es saber que vamos a vivir esa alegría, la estamos viviendo ya por adelantado y que eso se va a confirmar cada día con más fuerza y que siempre vamos a llegar a eso y que no es algo que, bueno, es un ideal y hermoso, pero inalcanzable como pasa muchas veces en la vida humana o demasiado terrena, ¿no? Sí. Gracias, Padre Julio, por conectarte con nosotros y por ayudarnos a pensar en la figura de José, en la realidad de todos los días, en el Papa Francisco también y en sus enseñanzas. Así Permitís que una cosa, sí, Gabriela, cómo te no, corto, cómo que no. Francisco me dio siempre esta oración que te voy a rezar, que te voy a leer ahora, A de ver, Santa Teresa. Es muy breve, termina sí. así. Dice así. No me acuerdo, dice Santa Teresa sobre San José. No me acuerdo ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, los peligros de que me ha librado, así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, mas a este glorioso santo tengo experiencia de socorrerme en todas, Mm, y que quiere el Señor darnos a entender que así como lo fue sujeto en la tierra, así en el cielo le hace cuanto le pide. No he conocido persona que de veras le sea devota que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no lo creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Con esta introducción
Jorge Bergoglio en esa época nos entregaba una estampita de San De José. San José. La Mira. renovación de Santa Teresa. Mira vos, que tiene tantos siglos también, ¿no? Santa Teresa de Jesús. ¿Qué te parece? Sí, sí, bueno, Gracias. unas gracias. Gracias Gracias. a vos, Padre Julio, por estar con nosotros Bueno. en nuestro poliedro. Chao, Gabriela. Chao, padre Facundo. Un saludo, Julio.